Esta semana en las últimas semanas he estado mirando varios temas que he estado preparando de estudios y terminando, no terminando, estoy trabajando con el libro de Génesis, ustedes saben, para ver si acabamos de reempezarlo, porque lo empecé pero lo detuve porque le queremos dar un enfoque a la familia y de una manera práctica. Y me detuve con Génesis capítulo 1, prediqué creo que 2 o 3 sermones, y después me detuve allá al hablar de Génesis porque era un tema fuerte. El libro de Génesis capítulo 1 le llamé la guerra de los dioses. ¿Y qué Dios es más fuerte? ¿El creador o todos los demás dioses? Y entonces lo detuve por varios temas. Y entonces continué preparando otras cosas que sí tengo que trabajar para para nosotros alimentarnos espiritualmente. Y me detuve, está Génesis y otros temas que estoy tratando, pero en un momento me detuve al ver o al descubrir un movimiento nuevo que hay en los Estados Unidos. Es la desconversión de los creyentes. No se llama movimiento, nadie le llama así, pero al ver tantos artículos de los últimos meses, después que empezó la pandemia, pudiéramos decir, videos en YouTube, y hubo una que por alguna razón, porque el Facebook de la iglesia es el único que yo tengo, mi esposa atiende el de la familia, yo no tengo mucha paciencia para estar en Facebook, pero el de la iglesia tengo que estar al tanto porque si hay gente que se comunican, personas que se comunican por ahí, además de que ahí subimos los sermones, estudios, meditaciones, etc. Pero en un momento esos flash que ponen, salió alguien, una muchacha que se había desconvertido. Y hablaba de su peregrinaje, de su camino en su desconversión. Y busqué su canal en YouTube y también había muchos más y encontré que hay hasta cristianos, antiguos creyentes cristianos, desconvertidos, teniendo programas donde ellos entrevistan a estos creyentes desconvertidos. Y yo no sé ustedes, pero eso es preocupante, eso duele. Teológicamente hablando, bíblicamente hablando, entendemos que algunos desde el principio se han ido y se irán de la fe, porque nunca tuvieron la fe. Como dice Juan, nunca fueron de nosotros. Y se fueron para que fuese manifiesto que no eran de nosotros. Nunca fueron de nosotros. Es un pasaje difícil de entender, pero no es difícil cuando miramos la historia. Tantos hombres famosos y algunos que se convirtieron en grandes delincuentes o asesinos, que fueron creyentes, filósofos, teólogos, pastores, que apostataron, negaron la fe. Así que es posible. Pero mi preocupación, vamos a decir, levantó las banderas, no amarillas, ya rojas, cuando veo que son jóvenes. Y yo me había, en otros estudios, hablando, me acuerdo de unas conferencias sobre la evolución y varios temas que estuve en un momento tratando. Me llamó siempre la atención aquel himno o coro que cantaba este famoso cantante de Ministerios de Niños de los 70 y 80, mexicano, Bonilla, Manuel Bonilla.
Tenía un coro que no era de él, que era de uno que había sido un pastor y un evangelista que se desconvirtió. Hoy en día es líder, uno de los líderes más grandes del movimiento ateo de los Estados Unidos. Un pastor anglosajón norteamericano que habla muy buen español, fue misionero. Y él hizo un coro que se hizo muy famoso que decía, no vine del mono. ¿Lo han escuchado? No, no, no. Todos los niños y jóvenes conocen ese coro. Qué tristeza verlo a él ahora, líder de los más importantes de la Asociación Atea Norteamericana. Un hombre que había sido evangelista con Bonilla. Y entonces yo estaba acostumbrado a ver personas así, de esa generación que uno ve sus libros y los estudios, veneno, pero uno lo mira parte de mi trabajo es leer. Para muchos leer es un lujo, para mí no es un lujo, es leer a veces basura para estar al día. Pero ver este movimiento de jóvenes desconvirtiéndose, me hizo pensar, ¿qué pasa? ¿Será que la pandemia aceleró los muchos y miles y millones en todo el mundo que a veces estaban en las iglesias y no habían creído? ¿O será que sí, muchos de ellos siguen creyendo, pero están caminando un camino de pecado, de pretender que no creen? ¿Saben que eso es posible? Hay muchos tipos de pecado. Nosotros en nuestras mentes humanas hablamos del pecado, los más populares que se hablan, el pecado de la fornicación, el pecado, todo relacionado con sexo, por alguna razón. Número 2 es los pecados con vicios y drogas. Alcohol, drogas de cualquier... No sé, la mente humana tiene ese esquema por alguna razón. Y tenemos esta teología a veces de poner pecados por niveles, tipo Dante. Y hacemos ese tipo de disparate. Pero uno de los pecados que se habla en la Biblia es el pecado de no creer, pero también el pecado de apartarse. Y uno sigue creyendo en el fondo. Pero gracias a Dios que en su misericordia, Él es fiel y vuelve a traer a sus caminos a aquellos que se han apartado. Él hace eso. Es bueno no apartarse porque cuando uno regresa descachado. Es mejor estar en los caminos del Señor. Pero su gracia, su misericordia es tal que Él atrae. Ahora, ¿cuál es el punto? Quizás algunos de ellos sí están negando porque nunca creyeron, pero otros quizás creen. Y me puse a pensar, bueno, quizás estamos a tiempo. Si en la predicación contemporánea, por lo menos en esta nación, comenzamos a hablar todos y los miembros de las iglesias, a dar palabra a los creyentes, a los jóvenes, de que la fe sigue siendo real. Es algo real. Porque muchos van a seguir negando. Por tristeza, muchas cosas están pasando y van a pasar que van a hacer cuestionar a nuestros jóvenes. Las advertencias que hacíamos mucho hace 10 y 15 años, ya tengo 50, cuando estábamos dando conferencias y trabajos de jóvenes, muchas se han cumplido. 15, 20 años después, están sacando los videos de los extraterrestres. Y ahora la iglesia se va a tener que tragar de haberse quedado callada y no predicar de las manifestaciones demoníacas. Porque no están sacados por cualquier organización, por el Navy, por la CIA, por el FBI. Videos serios. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes, cristianos? Cuando empieza a temblar más la fe de los jóvenes. ¿Qué van a hacer ¿Qué vamos a hacer como iglesias cuando veamos que las pandemias, si esta termina un día, lejano, hay que ser realista, pero termina y viene otra? Y dirás, pero qué pesimista el pastor, hermano, no está discutiendo el pesimista, no. Lea y estudie. ¿Ok? Vamos a ser realistas. Porque nos venga una vacunita y ya estamos bien. Vamos a pensar, ¿qué va a pasar? Yo sé que esto está fuerte ahora, porque, pero pastor, esa es la introducción tan larga. Es que no tengo reloj. Ya nos regalaron 2. Ahora tengo un dilema, ¿cuál voy a poner? Y que todos queden contentos. A rotarlo. Ok. Pero hermanos, es que esto a mí me preocupa, me duele.
Un experimento. Todos los que tienen menos de 30 años, levanten la mano. Menos de 30 años. Es más, pónganse de pie. Come on, pónganse de pie, no me hagan llamarlos. Come on. Pónganse de pie. Ahí tenemos. All right. Ya pueden sentarse. En cualquier iglesia, esto es típico. Hay jóvenes, pero la línea de fuego, ¿no?, se mantiene a veces con los adultos. No se sientan mal, jóvenes. Los adultos, por alguna razón, están forjados de tal manera que son los que están en la línea de fuego. Y yo me pregunto, ¿y en la fe? ¿Podemos estar contentos? Bueno, pues yo considero que es bueno comenzar a hablar un poquito más de la fe, en términos prácticos de lo que nos está pasando y qué hemos de hacer. Y para hacer eso yo quisiera entonces utilizar el pasaje clásico de Hebreo, que ustedes todos conocen. ¿Cuál sería? Muy bien. Y con eso les invito ahora a ponerse de pie para tener la lectura bíblica. Allí en el libro de Hebreo, capítulo 10. Voy a comenzar en el 10:12 y voy a leer hasta el 11:3. La razón, hemos dicho esto antes, ustedes son personas muy educadas en bibliología y en la Biblia. Y saben que la Biblia originalmente, los pasajes bíblicos no tenían ni capítulo ni versículo, ¿verdad que sí? No tenían. Los salmos sí tenían un nombre y no era ni número. Aunque están los salmos acrósticos, gracias. Los cuales tenían divisiones por letras, porque los números romanos, hebreos que utilizaban antes eran letras. Hoy en día tienen un tipo de número, pero eran letras. Aleph, Bet, Gimeot, Daleth, He, Baser, las palabras. Pero la Biblia no. Y entonces hay un problemita, y es que cuando miramos los capítulos divididos se nos escapan cosas. Entonces es importante continuar aprendiendo de que a veces para entender bien la Biblia es bueno desconectarse de los capítulos y los versículos, es decir, voy a quitar estos numeritos a ver qué pasa. Y van a hacer grandes descubrimientos. ¿Ok? Así que dicho esto, vamos a comenzar en el versículo 32 del capítulo 10, porque eso va en conexión al capítulo 11. Leo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis un fuerte y doloroso combate. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene una gran recompensa. Nunca olviden ese texto. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene una gran recompensa. Pues os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Pero si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para, ¿qué?, preservación del alma. Y en conexión a este verso continúa el capítulo 11. Imagínense que no existe ese número 11. Es pues, o sea, en conexión a lo que acaba este predicador Hebreos,
que no sabemos quién fue. Muchos dicen fue Pablo, otro fue Apolo. No sabemos ni nos interesa. Palabra de Dios. En conexión a eso dice, por lo tanto, o es pues, así que, depende de la traducción que quieran ponerle a esa expresión adverbial. Es pues, dice la mía del 95, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pueden sentarse. Voy a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ese sermón de Hebreo. Gracias por esa epístola. Gracias por esas hermosas palabras que nos recuerdan, Señor, que nosotros no somos de los que retrocedemos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en la fe, o mejor dicho, sé tú que siempre nos mantienes en la fe porque no podemos por nosotros. A ti clamamos en el nombre de Jesús. Amén. Es un pasaje hermoso, ¿verdad? Y es un llamado hermoso. Este es el libro de Hebreo. Es también una predicación, es una carta también. Aunque hay un debate, yo sé que lo hemos dicho antes, pero les voy a contar este chisme. No sabemos si es una epístola exactamente, una carta como tal o un sermón predicado. Por la estructura, por el hebreo, por el griego que tiene. Bueno, aquí tienen eruditos de griego, así que puede decirles, pero déjeme decirle algo, es difícil este texto. Es como en el Antiguo Testamento el libro más difícil en hebreo es Job. Después está Salmo y después Proverbios. Son los hebreos más difíciles. El más facilito es Jonás. Uno puede leer Jonás y es sencillo. En el Nuevo Testamento, el libro, esta carta o esta predicación, lo que sea, esto que llegó como una carta a nosotros en el Nuevo Testamento llamado Hebreos, es fuerte. Tiene palabras claves, tiene palabras y tiene un mensaje clave en la fe. Un mensaje que nos dice, creyentes, nosotros tenemos a alguien superior a los ángeles, a la orden levítica, a Moisés, a la ley, a Cristo. Cristo es superior a todo. Él es mejor, aún mejor que eso que nosotros conocemos, que pudiéramos decir la orden levítica cuando hace los sacrificios, superior. Y es hasta misterioso, hay una belleza en eso. Estoy parafraseando todo esto. Fíjense cómo es, dice Hebreo, que es hasta superior a la orden, esa misteriosa, la orden de Melquisedec, el rey de Sadec, que no sabemos quién era. Un hombre, un ser especial, divino, alguien que no sabemos a quien Abraham conoció y le ofreció. Bueno, superior a lo que ustedes tienen en su teología. Y su nombre es Cristo. Eso es lo que predica este hombre en Hebreos del capítulo 1, sobre todo hasta el 11. Comienza hablando así, de la fe. Bueno, hasta el 10. Y entonces hace una transición a pintada del capítulo 10 en adelante, el 11, el 12 ya y el 13 habla de un aspecto práctico. Pero lo que él dice es lo siguiente, y por eso, estoy parafraseando en pocas palabras, diciendo en pocas palabras, lo que enseña las primeras secciones del libro, de esa carta, y por eso, como tenemos a Cristo que es superior, el más importante de todos, el sumo sacerdote, el mayor de todo el mundo, no hay nadie como él, entonces por eso tenemos que mirarlo y seguirle en fe. Todo por fe. Y Él nos ha preparado caminos y muchas cosas hermosas. No entendemos, pero es por fe. Y en ese contexto llega entonces esta final de esta sección del capítulo 10. Donde Él está hablando y exhortando sobre tener fortaleza y fe porque hay sufrimiento. Y entonces, ya cuando va avanzando, según esos versículos que se le pusieron en la época de la Reforma aproximadamente, cuando va avanzando esos versículos, entonces Él predica diciendo que ustedes pueden tener en la memoria de ustedes, versículo 32,
porque ustedes han sido iluminados, han recibido algo especial, pero todo por fe. Es lo que está haciendo una transición hermosa. Y entonces comienza a exhortarles y a decirles, pero no pierdan esta confianza, esta fe, este pisteos, esta fe, en griego le dirían pisteos, esto que ustedes tienen, no la pierdan. Es algo especial. Muchos han apostatado, pero ustedes no, manténganse firmes. No perdáis pues vuestra confianza, esa fe que ustedes tienen. ¿Y saben por qué? Porque tienen mucha recompensa, mucho premio. Y entonces va concluyendo y aterrizando esos párrafos como un avión poderoso, un avión nuclear de esos que no permiten hacer. Pero un día van a hacerlo, como en 4 años quieren hacer uno. Un transportador algo grande nuclear. Y cuando aterriza con ese poder, aterriza diciendo, pero esta energía es fe. Esta creencia nuestra se llama fe. Esto que nos permite confiar que nuestra alma va a estar preservada. Versículo 30. Es la fe. Así que les voy a dar 4 consejitos. Es lo que hizo ese hombre. Ustedes piensan que yo soy el que inventé esto de los puntos. No fui yo. Están en la Biblia. Yo les voy a dar 4 consejitos. Y entonces ahí comienza el capítulo 11. Y les da desde el versículo 1 al 3 esos consejitos. Y luego, a partir del versículo 4, es una estructura donde él dice, y les voy a demostrar que estos consejos son verdaderos, utilizando personajes bíblicos que ellos conocían. Y al final del libro, entonces, aplica todo eso, diciendo, ahora que tienen esta fe, no se escondan en un campamento y salgan. Es la manera en que él lo expresa. Con otras palabras, estoy parafraseando, ustedes lo leen después en sus casas. Pero en este punto, él se detiene y dice, pero ¿saben qué? Les da 4 consejitos. Y eso es lo que yo voy a hacer. Les voy a dar esos 4 consejitos, porque por la fe, no los voy a mencionar ahora. Según predique los voy a mencionar. Según este pasaje, hay 4 cosas para tener en mente para nuestra fe. Si lo tomamos de una manera expositiva, bien clarita, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que. ¿Escuché eso bien? ¿De lo que? Yo no quiero esperar, yo lo quiero ahora. Eso es el problema. Ahora van a ver cómo tiene sentido de lo que está pasando con tanta gente desconvirtiéndose. Quieren todo ahora, como Mary, ¿cómo se llama esta? Hannah Montana, su famosa canción que ella tenía, The Best of Two Worlds. ¿Han escuchado eso? Lo mejor de 2 mundos, ¿eh? El mundo quiere lo mejor ahora y rápido. Fast food, comida rápida. Comida que sea ligerita y rápida en todos los sentidos. Hasta en la teología, hasta en la predicación. Algo bonito, suave, con buenas ilustraciones y me voy. No me den mucha Biblia, no mucha teología, eso duele. Dame ilustraciones, bonito, pum, y me voy. Me voy para la casa. Pero lo que dice el pasaje, lo que nos recuerda el pasaje, es que nosotros somos gente extraña. Somos gente que vivimos por fe, que esperamos por fe. Pero lo interesante es que esta fe no es cualquier cosa. Es pues la fe la certeza. La palabra certeza es una palabra que pudiera traducirse como confianza. Por cierto, también se traduce en un pasaje como sustancia, no solo confianza, también la sustancia, la esencia de algo. En la fe es también el conocer, como vamos a ver, pero está conectado con algo que no cabe duda que es real, aun cuando no lo hemos visto. Sé que a estos jovencitos les encanta la física, porque los escucho. Dice que no, pero ustedes son bien inteligentes y de buenas notas, yo los escucho hablando. Y sin saberlo, ustedes están mencionando cosas que eran de Albert Einstein. Sí, a veces yo los escucho hablando, pero estos muchachitos, ¿verdad? Que son inteligentes. Son tremendos. Ya. Un hombre que creyó en cosas que no vio. Se imaginó que eran reales porque al hacer las matemáticas se dio cuenta de cosas. E inclusive al final de los años 90, después que él sacó su premio Nobel fue en 1906, que por cierto tuvo que ver con economía, una cosa interesante. Cuando tuvo su premio Nobel fue, 1906, creo que fue así. 90 años después,
bueno, 90 años después que propuso su teoría de la relatividad, fue que los científicos pudieron comprobar algunas de las cosas que él decía que eran ciertas. Y eso me llama la atención porque muchos entonces decían que sí, porque lo había dicho Albert Einstein, aunque las matemáticas decían que sí, y pocos querían decir lo contrario, porque la gente quiere decir lo que los demás quieren escuchar. Esto no es un invento mío. Cuando estudiaba psicología psicométrica, recuerdo, que para mí fue revolucionaria, esa palabra tengo miedo, revolucionaria, esa clase. Porque es donde uno aprende a hacer exámenes psicológicos, a analizar los exámenes, etc. Y me llamó la atención que los exámenes de psicología a veces queremos que sean confiables. Se llama face validity y reliability. O sea, mide lo que está supuesto a medir y que siempre que lo das se repite. O sea, tú quieres medir el IQ, entre comillas, se supone que lo mide y lo mide. Y cada vez que lo das, se lo das a la misma persona, muchas veces, cada cierto tiempo, y siempre te da lo mismo. Eso significa que es un examen constante y es confiable. Eso es lo que dicen. Pero lo que nos llamó la atención aprendiendo en esas clases, eso hace años, es que los problemas de los exámenes psicológicos es que a veces las personas responden no la verdad, sino lo que quisiera o lo que cree que debe ser lo correcto. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? O sea, voy a darte un examen de depresión. Ok, tú tienes hambre constantemente. Estoy poniendo el lenguaje. Okay, ¿verdad? Bueno, lo que ellos ponen es pérdida de apetito. Tienen pérdida de apetito, quiere decir no tienes hambre. Y entonces, no, pero nosotros se le hace otra vuelta, la misma pregunta de otra manera. A las 12 del día no tienes hambre. Si tú dices que sí, a las 12 del día a la hora de comer. Es un ejemplo, empiezan a jugar con las palabras hasta que te cogen. Pero ¿saben qué? Lo interesante es que las personas, aún así es difícil entender lo que está pensando y lo que cree, porque quieren responder a veces lo que quisieran que supieran de ellos. Y hay muchas personas que tienen fe, y cuando se les pregunta, a veces responden lo que creen que es lo normal en la iglesia y quieren escuchar. Entonces, ¿tú crees en Cristo? Sí. ¿Por qué crees en Cristo? Porque dije la oración de fe. ¿Por qué crees en Cristo? Porque me bauticé. ¿Por qué crees en Cristo? Porque ahora soy feliz y no tengo problemas. Eso sí es una mentira. Por lo menos conmigo no ha funcionado. Desde que en los 13, 14 años acepté de verdad mi fe y vine de verdad y fui bautizado, por cierto, desde entonces, esa expresión yo no tengo problemas. Ok. Cuando uno mira eso, uno se da cuenta. La gente a veces quieren decir lo que están acostumbrados a escuchar, quieren proclamar una fe a veces que es lo que ellos piensan que quieren escuchar y se están engañando a sí mismos. Eso me explica el fenómeno de la desconversión, pero lo que dice este pasaje no es así. Es una fe que no depende de los demás, de lo que la gente quiera escuchar, de lo que un pastor te pregunte o crea o te quiera decir. No. La fe, de acuerdo a este pasaje, es una certeza, es una seguridad. Y una seguridad uno la tiene a pesar de las personas. Porque las personas pueden equivocarse. Recuerden una época en que creían que la tierra era ¿qué? Plana. ¿Y cuántos creían que no? Era redonda. ¿Cuántos? Una. ¿Y el ayudante o no le pagaban? ¿Quién era ese una? Ajá. Galileo y su ayudante decía que no, olvídate que no le iban a pagar. Yo no quiero un ayudante así. ¿Qué científico quiere eso? Así que probablemente solo 2 personas y porque uno era pagado. Bueno, yo no sé, esto de pagado, de ese ayudante es chisme. Pero era uno. Así que todo el mundo bien, todo el mundo hace algo, es que eso es lo correcto. Todo el mundo cree en el aborto, eso es lo correcto. Un niño no es humano, no es persona hasta que nazca.
Así que no importa si muere un día antes de nacer, o se le inducen el parto. No es humano. Eso sí, un manatí, no te metas con un manatí porque vas preso. Como Bill Bright cuando está en Campus Crusade, sacó esa expresión burlona, cure the baby, save the manatí. Esa frase la hicieron popular, pero el que sacó eso, porque era muy político y no quería decirlo, pero fue Bill Bright, fundador de Campus Crusade, fue el que detrás de la escena en reuniones con líderes de ellos de Campus Crusade, él dijo eso de manera sarcástica, que es real. Aquí salvan los manatí y matan a los niños. Y entonces esa frase se hizo famosa, fue con Campus Crusade. Kill the baby, save the manatee. La mayoría puede decir lo que sea, pero la palabra de Dios es verdadera. Y este pasaje está basado, toda esta cartica que ustedes ven, o epístola, o predicación llamada hebreo, está basada en un Señor superior a todos. Y si uno tiene esa fe, uno es salvo. Un Cristo. En español, un Mesías. Bueno, ese es en hebreo, un Mesías. En español, un ungido. Alguien especial que Dios puso para morir por nosotros en la cruz. Esa es la fe. Esa es la fe. Y esa es una seguridad, es una certeza. Es algo que nosotros sabemos que no se puede cambiar. Es como 2 más 2 es 4. Es más, hasta eso cambia. Hay unos matemáticos que quieren debatir que eso no es real. Aquí hay locos para todos. ¿Ustedes saben eso? Así que no importa cuando nos digan a nosotros locos. No importa. Hay matemáticos, ¿no es así, ingeniero? ¿Lo has escuchado? Mira, ve esa puerta. Bueno, él tiene razón. Vamos a no complicar más. En matemática hay cosas que son así, lo cual, déjenme decirle, es como Albert Einstein. Los números prueban cosas y muchos se burlan. Pero al final uno mira, ¿verdad que tenemos un Dios creador que es tan grande? Que nosotros sabemos lo que nosotros sabemos bien. Pero la certeza en la fe es clave. Lo que ha pasado, amados hermanos, y aquellos que escuchen por internet, cuidado. Porque el que no tiene esta certeza, esa seguridad de que Jesús es el Salvador, de que uno ha nacido de nuevo, de que ha habido un cambio de vida, un nuevo nacimiento, el que no tiene esa seguridad, tarde o temprano, se va a desconvertir. Me llamó la atención, poniendo la ilustración original, al escuchar varios testimonios de estas personas. Porque todavía si uno viera, un católico diciendo, yo era un bautista, que los hay, como el canal Bautista Católico, que tienen a un pastor, de su nombre, que dirige un programa que se llama De Regreso a Casa, donde entrevista a muchos evangelistas y maestros de Biblia y teólogos que eran evangélicos y protestantes y se convirtieron al catolicismo. Bueno, todavía eso no me gusta, pero que ahora digan, yo antes creía en Cristo, pero ahora no. Poniendo la historia en contexto, la muchacha que estuve escuchando en YouTube, encontré otro video de no hace mucho, cuestión de días, donde estaba quejándose que no entendía por qué este mundo no tiene amor. Y yo dije, no lo puedo hacer porque es una cuestión ilegal. No puedo poner esos videos para unas conferencias y enseñarlos. Solamente puedo poner el link. Pero me llamó la atención. Un momentico, tú estabas muy engrifada, muy brava, muy envalorada, con mucho orgullo declarando, yo antes creía, pero ahora no. Ahora no tengo esa faith, con una mala palabra. Ahora no creo en ese Jesús, pero unas cosas groseras. Y ella hablaba de cómo en la iglesia era líder, pero ahora no tenía nada de fe. Y no hace mucho la escuché entonces en uno de esos videos, cuestión de días, que ella lo grabó y lo subió. Si alguien tenía idea o consejo de lo que era el verdadero amor, porque ella no acababa de encontrarlo. Y me llamó la atención. Claro que no, tú lo despreciaste. Dios es. No pienses tener a ese amor y luego despreciarlo. Que por cierto,
horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Sí, un Dios de amor, pero cuidado. Cuidado. Qué triste. Pero no se queda ahí el pasaje. Esto continúa. El pasaje nos dice también, continúa el versículo 1, la parte B, la segunda cláusula, como decimos. La fe es también la convicción. Primero la certeza. Y la palabra certeza es la verdad. Es la verdad. Tenemos algo que no lo pueden negar, pero no solo se queda allí, sino que es también una realidad que me ha convencido de tal manera que tengo una convicción de algo que no lo puedo dejar ir. Esa es la verdadera fe. Es la fe que uno tiene que no puede dejar ir porque está convencido. Quisiera hablar de las palabras estas, pero no hay tiempo en su terminología originales. Son muy bonitas todas, las 4 que voy a estar dando. Pero esta no me cabe duda que tengo que mencionarla porque esta es una terminología legal. La idea es que uno tiene las pruebas. Uno está seguro y no puede dudar. Por eso dice, tengo la convicción, tengo las pruebas. Tengo las pruebas. Y déjeme decirle, las pruebas son muchas. Las pruebas son muchas. Porque aún la palabra de Dios en Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia. No cabe duda que tengo las pruebas, tengo la evidencia. Fíjense como que esto le llaman, eso que acabé de decir, ese pasaje bíblico. Hay más. Le llaman teología natural. ¿No es así, Ortiz? Teología natural. Porque es una teología. En vez de ser una revelación, de ser una revelación general, le llaman también. Es una revelación que muestra, no está escrita, no es la Biblia. Yo no veo aquí las estrellas las miro allá arriba en el cielo. Y cuando uno las ve, no las ve leyendo, las ve con sus propios ojos. Uno dice, no le queda otra cosa que declarar, hay un creador. Qué tristeza. Qué tristeza. Estos que están desconvirtiéndose. Y qué tristeza porque los siete sermones que le siguen a esto son las ilustraciones de los hombres y mujeres que creyeron y tuvieron esto y esperaron. Lo que me llama la atención en cuanto a esto es que el mundo le gusta llamar evidencia a lo que ni ellos mismos a veces creen. Evidencias. ¿Evidencias de qué? Evidencias de que Dios no existe. ¿Cuál es tu evidencia para decir que Dios no existe? Jóvenes, no caigan en esa trampa. No. Show me that there is no God. No caigan ahí. Digan ustedes, no. You show me that there is no God. Show me that there is a God somewhere. No, you show me that there is no God. Porque la última vez que ustedes que chequearon algo, todo fue construido, ¿verdad que sí? Muéstrame que no hay un constructor de piano, no existe. Eso es la pregunta, porque es fácil decir, hay un constructor, ahí está la marca y sabemos la dirección y pueden buscarlo en internet, se sabe quién fue, aunque el piano tenga como 30 años, no importa, se sabe quién lo hizo. Y es más, la compañía tiene la información hasta de la madera y de todas las cosas, como garantía de que el sonido está garantizado porque es con esta madera, el arpa está garantizado con este metal. Tienen que tenerlo para poder vender algo que cueste miles de pesos. Y quieren que nosotros demostremos que Dios existe porque no lo vemos. No, nosotros tenemos una evidencia completa, que por cierto, la mayor evidencia está en las vidas cambiadas. Vidas cambiadas por Cristo.
Un Dios verdadero, que es un Dios que actúa porque nosotros al practicar esa fe, es que la Biblia enseña que si tenéis, ¿qué? Fe, ¿como qué? Como un grano de mostaza. Yo conté este mes sobre Lot y Mu en el campo de concentración. Yo no me acuerdo si... Bueno, voy a contarlo, anyway, porque me viene a la mente. Yo por alguna razón me pareció que yo lo conté, esa ilustración. Lot y Mu, aquella gran mujer de fe, sus hermanos y familiares estaban en un campo de concentración. Y ella tenía que llevarles comida, pero sobre todo estaba interesada en pasar una manta, de esa de taparse. Era una manta, no sé si se acuerda, Luisita, la historia. Sí, bueno. Y cuando llegó al campo de concentración donde estaba su familia, podían arrestarla, una judía más, ¿por qué no? Pero no, ella estaba libre, por alguna razón las mantuvieron, no fue de las que se llevaron. Pero había días de visitación y podían ir algunos a visitar. Cuando ella llegó, estaban los guardias, y los guardias tenían que revisar a todo el mundo, revisaban lo que trajeran para estar seguros. Y eso es en algunos lugares. Recuerden que no permitían nada en los campos de concentración. Eso eran algunos lugares de milagro en algunos momentos. Y ella estaba haciendo la cola y ella tenía eso que difícilmente se lo iban a dejar pasar. Y ella oraba, Señor, que no me vean, Señor, que me dejen pasar. Cuando ella llegó allí, revisaron al de adelante y de manera misteriosa la pasaron así, la movieron y chequearon al de atrás. Las cosas que uno diría, ¿cuál es el milagro? ¿Cuál es el milagro? ¿Es que usted no conoce la historia de los alemanes, de los judíos, de los campos de concentración? Dios es un Dios de milagros. Y nosotros tenemos completamente la evidencia, la convicción de ese Dios poderoso. Y si no lo crees, piensa en todas las cosas grandes que Dios hace por usted. Tenemos ahora mismo entre nuestros hermanos, y nosotros podemos mencionarlo aquí en internet, el milagro de Carlos. Carlos Olivera. Sí. ¿Cómo? Tenía la mano que no podía moverla. Yo lo vi, no podía moverla. Un día, y al día siguiente, cuando estoy hablando con la hermana, su esposa, la hermana Lida, me dice, bueno, nosotros le decimos Lida, familia de chiquito. Me dice que había movido su brazo completo, se limpió la boca cuando comió y ni se dio cuenta. O sea, de un brazo muerto, de buena primera, se limpió. Ese es Dios. Ese es Dios. Porque a veces estamos tan malcriados que no nos damos cuenta. Pero ese es Dios. Pero la fe no es solo esa convicción, esa evidencia segura, sino que también la fe es algo que nos hace a nosotros testificar. Dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Aquí está la clave, alcanzamos testimonio. Un buen testimonio. En lo que es vida cristiana, solo pudiéramos decir, hay vida cristiana cuando hay fe. La palabra testimonio aquí dice alcanzar un buen testimonio. Nadie se ofenda. No está así en la Biblia. La palabra alcanzar no está en el texto griego. Pero es que el problema está, para que sepan, el problema de traducción, el que está en internet escuchando, no diga, el pastor cordobés, o el que esté, diga, el profesor del New Orleans, el doctor cordobés, una herejía. No. Coge el texto griego. Vamos a aclarar esto. Ahí no aparece la palabra alcanzar. No. Ahí aparece un verbo que es emarturesesan. Qué palabrita más bonita, ¿eh? De martireo. ¿Le suena martireo? Mártir. Mártir. La palabra mártir es griego. Ahí el verbo es mártir. Por la fe, mártir. Los antiguos, no tiene sentido. Es que el verbo está conjugado de una manera que no tiene sentido en español. Es como decir, han testificado, fueron mártires, fueron testigos, expresaron, hablaron, testificaron. Es la palabra. Un gran testimonio es la idea de ese verbo. Por eso se traduce alcanzaron buen testimonio, alcanzaron un gran testimonio, pero originalmente expusieron
un testimonio de lo que era la fe. Eso es lo que hace falta. Iglesias que expongan, no que hablen tanto, no que hablemos, sino que expongamos, que seamos ejemplos de lo que es la fe. Eso es lo que dice el texto. Bueno, esa línea. Por eso es que después cuando continúa con los ejemplos bíblicos, es que menciona a los personajes como ejemplo de los que expusieron, demostraron lo que es la fe de Abraham, Sara, los personajes que después veremos. Es por eso. ¿Ven cómo tiene sentido? La palabra es difícil de traducir. Yo la traduciría, no existe, no está correcta. No tiene sentido. Es como la palabra iglesia, que es griego, eclesía, y le decimos transliterar. Yo diría testimonizaron, pero no existe. No existe. No diga, mira qué mal español. No existe, yo lo sé, estoy inventando. Esos creyentes tenían tanta fe, que la fe es lo que salía por sus poros, por su piel. Fe. Fe. ¿Han visto personas así? Ustedes han visto personas de fe, que cuando uno se sienta con esa persona, siente, hay algo raro aquí. Es paz, tranquilidad, hay fe. Así eran ellos. Ese es el reto, porque muchos se están apartando de la fe, y muchos jóvenes, quizás porque no ven esa fe que se alcanza, que testifica de una verdadera creencia. Y finalmente hay una palabrita mágica más. Por la fe, ¿qué dice el pasaje? Entendemos, dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos. Alguien le ha dicho aquí la expresión a ustedes cuando están hablando, es que tú no entiendes. Hay esposos que lo dicen, hay esposas que lo dicen, los hijos, hay hijos que dicen es que tú no entiendes. Es que tu generación es diferente. No entienden. ¿Alguien aquí no ha escuchado eso nunca? Qué bueno. No, hermana Gurcia, no, eso no se ha escuchado, hay que unirse a la mayoría. No entienden. Por la fe entendemos. Esta es una palabra hermosa, porque entender aquí es una terminología, es una palabra que significa que uno está apuntando su mente hacia un lugar. Eso es entender en griego, por cierto. Uno está mirando hacia un lugar, ajá, ya veo, oh, mira, ajá, ya entiendo, porque ya veo. Esa es la mentalidad normal. Pero nosotros, los cristianos, es diferente. Ajá, ya entiendo, aunque no veo. Pero están locos los cristianos. Eso es lo que dice el pasaje. Entendemos aunque no vemos. Entendemos aunque no podemos percibir, aunque no podemos captar, no podemos visualizar, pero entendemos. Entendemos que hay un nuevo cielo y una nueva tierra. Lo entendemos. No sabemos cómo, pero entendemos que es una realidad. Mucha gente cuando uno habla de Cristo no entiende. Te dicen, no, es que no entiendo. ¿Por qué no entiendo? ¿Por qué no entienden? Porque es una cuestión de fe. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, ¿qué hacer entonces? ¿Cómo recibir y mostrar la fe verdadera, la fe que permanece firme? La fe que nos dice este pasaje que nosotros, versículo 35, se nos exhorta, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene una gran recompensa. ¿Cuál confianza? ¿Qué fe? Es la fe en la cual nosotros esperamos. Es la fe en la cual nosotros tenemos una convicción verdadera. Es la fe en la cual nosotros alcanzamos testimonios. Podemos testificar que es real. Y es la fe en la cual nosotros entendemos, aunque no vemos. Quiera Dios que esta sea la fe. Porque esta es la fe que no se niega. Si una fe que nosotros decimos poseer no es como esa, vamos a poderla negar. Quiera Dios que nuestra fe sea como este pasaje. Amén.